克莱。Wake up！ 我这是在哪儿？所有人都会死，包括我。Bueno, gente, capítulo 2, que comience, de una. Capítulo 2, situación. Tap. 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 Zhou Mingrui retrocedió asustado ante la vista que lo recibió. Era como si la persona del espejo del tocador no fuera el mismo, sino un cadáver disecado. ¿Cómo es posible que una persona con heridas tan graves siga viva? Volvió a girar la cabeza con incredulidad y miró al otro lado. A pesar de que estaba lejos y la iluminación era pobre, todavía podía ver la herida penetrante y las manchas de sangre de color rojo oscuro. Esto. Zhou Mingrui respiró hondo mientras se esforzaba por calmarse. Extendió la mano para presionar su pecho izquierdo y sintió su corazón acelerado que exudaba una inmensa vitalidad. Luego tocó su piel expuesta. Debajo del ligero frío fluía el calor. Cuando se puso en cuclillas y después de verificar que sus rodillas podían doblarse, Zhou Mingrui se puso de pie nuevamente y se calmó. ¿Qué está pasando?, murmuró con el ceño fruncido. Planeaba inspeccionar seriamente su lesión en la cabeza una vez más. Dio 2 pasos hacia adelante y de repente se detuvo. La luz de la luna sanguínea era relativamente oscura, por lo que era insuficiente para su inspección seria. Un fragmento de memoria se activó cuando Zhou Mingrui giró la cabeza para mirar las tuberías de color blanco grisáceo y la lámpara de rejilla metálica en la pared justo al lado del escritorio de estudio. Esta era la lámpara de gas más común de la época. Su llama era estable y su capacidad de iluminación era excelente. Con la situación familiar de Klein Moretti, incluso una lámpara de queroseno era un sueño, y mucho menos una lámpara de gas. El uso de velas era más adecuado para su posición y estatura. Sin embargo, hace 4 años, cuando quemó el aceite de medianoche para ser admitido en la Universidad de Koi, su hermano mayor, Benson, sintió que era un asunto importante del que dependía el futuro de su familia. Por lo tanto, insistió en crear condiciones de estudio propicias para Klein, incluso si eso significaba endeudarse. Por supuesto, Benson, que sabía leer y escribir y había trabajado durante varios años, no era una persona imprudente que no pensara en las consecuencias. Tenía bastantes trucos bajo la manga. Razonó con el propietario para elevar los estándares del apartamento mediante la instalación de tuberías de gas para mejorar la probabilidad de alquileres en el futuro. El propietario se convenció y proporcionó el dinero para completar las modificaciones básicas. Luego, aprovechando la comodidad de trabajar en una empresa de importación y exportación, compró una nueva lámpara de gas que estaba casi a precio de costo. Al final, todo lo que necesitó fue usar sus ahorros y no necesitó pedir dinero prestado. Después de que el fragmento de memoria pasó por su mente, Zhou Mingrui se acercó al escritorio donde giró la válvula de la tubería y comenzó a girar el interruptor de la lámpara de gas. Con un chisporroteo sonó una chispa por la fricción. La luz no descendió sobre Zhou Mingrui como había esperado. Giró el interruptor unas cuantas veces más, pero lo único que hizo la lámpara de gas fue chisporrotear y permanecer a oscuras. Retrayendo su mano y presionando su sien izquierda, Zhou Mingrui buscó la razón hurgando en sus fragmentos de memoria. Unos segundos después, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Llegó a la instalación de la máquina, que estaba igualmente empotrada en la pared y tenía tubos de color blanco grisáceo conectados a ella. Era un medidor de gas. Después de ver los engranajes y cojinetes expuestos, Zhou Mingrui sacó una moneda del bolsillo de su pantalón. Era de color amarillo oscuro y tenía un brillo bronce. El anverso de la moneda estaba grabado con el retrato de un hombre que llevaba una corona, y había un 1 en una mata de trigo en el reverso. Zhou Mingrui sabía que esta era la moneda más básica del reino de Loen. Se llamaba penique de cobre. El poder adquisitivo de 1 centavo era de aproximadamente 3 a 4 yuanes antes de su transmigración. Dichas monedas tenían otras denominaciones como los 5 peniques, los medios peniques y los cuartos de penique. A pesar de los 3 tipos, las denominaciones no estaban en unidades lo suficientemente pequeñas. En la vida cotidiana, uno tenía que comprar varias cosas diferentes solo para gastar una sola moneda de vez en cuando. Después de lanzar la moneda, que solo se acuñó y circuló después de que el rey Jorge III ascendiera al trono, varias veces, Zhou Mingrui la insertó en la delgada boca vertical del medidor de gas. Tintineo. Estruendo. Después de que el centavo cayó al fondo del medidor, el sonido de los engranajes chirriando sonó de inmediato, produciendo un ritmo mecánico corto pero melodioso.
Zhou Mingrui miró el medidor durante unos segundos antes de regresar al corpulento escritorio de madera. Luego extendió la mano para girar el interruptor de la lámpara de gas. Después de un poco de chisporroteo, hubo un sonido agudo. Una columna de fuego se encendió y creció rápidamente. La luz brillante ocupó primero el interior de la lámpara de pared antes de penetrar en el vidrio transparente, cubriendo la habitación con un cálido resplandor. La oscuridad se retiró rápidamente mientras el carmesí se retiraba por la ventana. Zhou Mingrui se sintió a gusto por una razón desconcertante cuando rápidamente se acercó al espejo del tocador. Esta vez, inspeccionó seriamente su sien y no se perdió ni un solo detalle. Después de algunas rondas de inspección, se dio cuenta de que, aparte de la mancha de sangre original, ya no salía líquido de la grotesca herida. Parecía que había recibido la mejor hemostasia y vendaje. En cuanto al cerebro blanco grisáceo que se retorcía lentamente y el crecimiento perceptible de carne y sangre alrededor de la herida, significaba que la herida podría tardar de 30 a 40 minutos. O tal vez incluso 2 o 3 horas antes de que solo dejara una cicatriz ligera. ¿Los efectos restauradores que trae la transmigración? Zhou Mingrui curvó la comisura derecha de su boca mientras murmuraba en silencio. Después de eso, dejó escapar un largo suspiro. A pesar de todo, todavía estaba vivo. Después de calmar su mente, abrió un cajón y sacó un pequeño trozo de jabón. Cogió una de las toallas viejas y andrajosas que colgaban a un lado del armario y abrió la puerta. Luego caminó hacia el baño público, que compartían los inquilinos en el segundo piso. Sí, debería limpiar las manchas de sangre en mi cabeza, o seguiré pareciendo la escena de un crimen. Está bien asustarme, pero si tuviera que asustar a mi hermana, Melissa, cuando se levante temprano en la mañana, sería bastante problemático. El pasillo exterior estaba a oscuras. Las siluetas apenas se acentuaban con la luz carmesí de la luna que entraba por la ventana al final del pasillo. Parecían un par de ojos monstruosos que observaban en silencio a los vivos hasta altas horas de la noche. Zhou Mingrui aligeraba sus pasos mientras caminaba hacia el baño común con un miedo estremecedor. Cuando entró, había aún más luz de luna, lo que le permitió ver todo con claridad. Zhou Mingrui se paró frente a un lavabo y giró la perilla del grifo. Al oír el sonido del agua, de repente recordó a su casero, el señor Frankie. Como el agua estaba incluida en el alquiler, este caballero bajo y delgado que vestía un sombrero de copa, un chaleco y un traje negro. Siempre inspeccionaba activamente el baño para tomar nota de cualquier sonido de agua que fluyera. Si el agua brotaba demasiado fuerte, el señor Frankie ignoraba todos sus rasgos de caballerosidad agitando su bastón y golpeando la puerta del baño, gritando cosas como, «¡Maldito ladrón!». El despilfarro es un asunto desvergonzado, me acordaré de ti, si veo que esto sucede en otra ocasión, sigue adelante con tu sucio equipaje, fíjate en mis palabras. Este es el apartamento con mejor relación calidad-precio de Tingen City. No encontrarás un propietario más amable en ningún otro lugar. Dejando a un lado esos pensamientos, Zhou Mingrui usó una toalla húmeda para limpiar las manchas de sangre de su rostro una y otra vez. Después de revisarse a sí mismo usando el espejo deteriorado en el baño y verificar que todo lo que quedaba era una herida horrible y un rostro pálido, Zhou Mingrui se relajó. Luego, se quitó la camisa de lino y usó una pastilla de jabón para lavar las manchas de sangre. En ese momento, frunció las cejas y recordó un posible problema. La herida era demasiado exagerada y había demasiada sangre. Aparte de su cuerpo, es probable que su habitación todavía tuviera signos de su lesión. Después de que Zhou Mingrui terminó con su camisa de lino unos minutos más tarde, regresó rápidamente a su apartamento con una toalla húmeda. Primero limpió la huella de sangre de la mano en el escritorio y luego, usando la iluminación de la lámpara de gas, buscó los puntos que se le escaparon. Inmediatamente descubrió que una cantidad considerable de sangre había salpicado el suelo debajo del escritorio. Y había una bala amarilla en el lado izquierdo de la pared. ¿Disparar una bala con un revólver apuntando a la sien? Después de mezclar y combinar las pistas de antes, Zhou Mingrui tenía una idea aproximada de cómo había muerto Klein. No tenía prisa por verificar su suposición. En cambio, limpió seriamente las manchas de sangre y limpió la escena. Después de eso, recibió la bala y regresó a un lado de su escritorio. Abrió el cilindro del revólver y vertió las balas en su interior. Un total de 5 cartuchos y un cartucho tenían un brillo de latón. En efecto. Zhou Mingrui miró el cartucho vacío frente a él y volvió a meter las balas en el cilindro mientras asintió. Desvió la mirada hacia la izquierda y se posó en las palabras del cuaderno. Todos morirán, incluyéndome a mí. A partir de ahí, le surgieron aún más preguntas. ¿De dónde salió el arma?
¿Fue un suicidio o un suicidio fingido? ¿En qué clase de lío podría meterse un licenciado en historia de origen humilde? ¿Por qué un método de suicidio así solo dejaría tan poca sangre? ¿Fue porque transmigré de manera oportuna y vino con beneficios curativos? Después de reflexionar por un momento, Zhou Minglui se puso otra camisa de lino. Se sentó en la silla y comenzó a reflexionar sobre asuntos más importantes. La experiencia de Klein todavía no era algo de lo que tuviera que preocuparse. El verdadero problema era averiguar la razón de su transmigración y si podía regresar. Sus padres, parientes, mejores amigos y amigos. El fascinante mundo de Internet y todo tipo de deliciosos manjares. Estas fueron las razones que impulsaron su deseo de regresar. Clic, clic. Clic. La mano derecha de Zhou Minglui estaba inconscientemente sacando el cilindro del revólver y volviéndolo a colocar en su lugar, una y otra vez. Sí, no ha habido mucha diferencia para mí entre este periodo de tiempo y el pasado. Tuve un poco de mala suerte, pero ¿por qué iba a transmigrar sin ninguna razón desconcertante? Mala suerte. Sí, probé un ritual para mejorar la suerte antes de la cena de hoy. Un pensamiento brilló en la mente de Zhou Minglui, iluminando los recuerdos que estaban ocultos por una niebla de confusión. Como político calificado del teclado, historiador del teclado, economista del teclado, biólogo del teclado y folclorista del teclado, siempre se había considerado a sí mismo como sabiendo algo de todo. Por supuesto, su mejor amigo a menudo se burlaba de él diciendo que solo sabía un poco de todo. Y una de ellas era la adivinación china. Cuando visitó su ciudad natal el año pasado, había descubierto un libro encuadernado en hilo titulado Adivinación por excelencia y artes arcanas de las dinastías Yin en una vieja librería. Parecía bastante interesante y podría ayudarlo a posar en Internet, así que lo compró. Desafortunadamente, su interés duró poco. La escritura vertical que utilizaba hacía que la experiencia de lectura fuera horrible. Lo único que hizo fue hojear las primeras páginas antes de tirarlo a un rincón. Había experimentado una racha de mala suerte en el último mes. Perdió su teléfono celular, clientes que se escaparon después de engañarlo y errores en el trabajo. Solo entonces recordó de repente el ritual de mejora de la suerte escrito al comienzo de La adivinación por excelencia y las artes arcanas. Además, los requisitos eran extremadamente simples, sin ningún requisito básico de base. Todo lo que necesitaba era conseguir 4 porciones de la comida básica en su área y colocarlas en las 4 esquinas de su habitación. Podrían colocarse en muebles como mesas y armarios. Luego, de pie en el centro de la habitación, tuvo que dar 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj para hacer un cuadrado. El primer paso requería que cantara sinceramente: las bendiciones provienen del Señor inmortal del cielo y la tierra. El segundo paso fue cantar en silencio: las bendiciones provienen del cielo, Señor del cielo y de la tierra. El tercer paso fue: las bendiciones provienen del exaltado arco del cielo y la tierra. Y el cuarto paso fue: las bendiciones provienen de lo celestial digno del cielo y la tierra. Después de dar los 4 pasos, tuvo que cerrar los ojos y esperar 5 minutos en su lugar original. Solo entonces se consideraría que el ritual estaba completo. Como no le costó dinero, encontró el libro, siguió lo estipulado y lo hizo antes de la cena. Sin embargo, en ese entonces no pasó nada. ¿Quién hubiera adivinado que realmente transmigraría en medio de la noche? Transmigración. Existe una clara posibilidad de que se deba a ese ritual de mejora de la suerte. Sí, debería intentarlo aquí mañana. Y si realmente es por eso, tengo la oportunidad de transmigrar de regreso. Zhou Minglui dejó de mover el cilindro del revólver y de repente se sentó derecho. De todos modos, tenía que intentarlo. Tuvo que intentar un Ave María. Bueno, gente, muchas respuestas sin preguntas. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.